Nos vamos a Durangaldea a continuación con Natale, a quien tenemos al otro lado del teléfono. Natale, del sindicato Lab, que bueno, pues nos hace, cuando pasan 3 minutos de las 11, pues una valoración de lo que está siendo la incidencia. Empresas que estaban cerradas, otras hemos sido piquetes informativos desde las 5 de la mañana y algunas hemos convencido a los trabajadores y han cerrado. En otras, bueno, pues han aparecido gerentes y demás, entonces a los trabajadores pues se les hace más difícil acabar secundando la huelga. Pero... Elizetan abesten zenuten internazionala, kaletan oiukatu zenuten greba orokorra, langileen borroka eta indarra somatzen zen giroan, ia zuek bihurtu zenuten borroka dibidea. En general va bastante bien. Ha secundado bastante gente la huelga y bueno, pues todavía no se ha acabado porque en la tarde también tenemos movilizaciones y bueno, pues por aquí vamos a seguir de piquetes informativos. No sé si aprecias pues alguna diferencia respecto a anteriores convocatorias de huelga general de mayor incidencia o si se percibe eso en la calle. No, aquí en general las huelgas que se han convocado han sido secundadas mayoritariamente, eso es verdad. Bueno, que sí que percibí, bueno, igual es algo un poco personal, que las empresas, sus mandos han hecho mayor presión hacia los trabajadores, ¿no? Para que no secundaran la huelga. También nos ha llamado la atención en todas estas opiniones que estamos recabando, cómo la dureza con la que se está empleando la policía autonómica para intentar impedir pues el ejercicio normal de la huelga, ¿no? Sí, a nosotros eso es muy llamativo, más que nada en los centros comerciales, y que te dicen que de piquete solo pueden ir 2 personas porque la ley de seguridad ciudadana así lo dice, cosa que es mentira, o sea, eso no es cierto. Y sí, bueno, pues aparecen con lanzapeloteros y con material antidisturbios, empiezan a identificar a la gente y bueno, te dicen que tú estás coaccionando, pero al fin y al cabo los que coaccionan a los piquetes son ellos, ¿no?